Bueno, a los fines de dar inicio a los alegatos, se va a conceder en primer término el uso de la palabra a la querella, doctor Ascur. Gracias, señores jueces. En esta etapa procesal voy a producir el alegato de bien probado. El 24 de marzo del 2018, el señor Nieto no pudo elegir un día mejor que ese para ejecutar sus designios criminales. Y digo esto porque el 24 de marzo es una fecha para la historia argentina icónica, paradigmática, porque significó el inicio de una etapa de muerte y desaparición de muchas personas. Qué casualidad que Nieto eligió el 24 de marzo del 2018 para ejecutar prácticamente también a su víctima, el señor Vegas, cuya familia represento en este acto procesal. El señor Vegas, en su vehículo, se dirigía o circulaba por la calle Félix de la Colina, en la intersección de esta con la calle Viamonte, estaciona esperando que lo habilite el semáforo para cruzar la calle hacia el norte, y en ese momento, que sin lugar a dudas este Nieto lo seguía en su auto, se estaciona al lado, muy cerca, y luego de constatar que era Vegas quien iba en el vehículo, saca su arma que había disimulado aparentemente siendo un palo y le dispara en el rostro en forma directa, sin darle la más mínima posibilidad de defenderse. El arma con la cual Nieto agrede a Vegas había sido disimulada con un dispositivo casero, una botella de Coca-Cola plástica con estopa, con el objeto de, sin duda, disminuir el sonido del disparo. Esto nos trae, sin lugar a dudas, la convicción de que Nieto preordenó su conducta. Él maquinó toda la maniobra, siguió y ejecutó lo que ya venía prometiendo, que era matar a Vega. Por suerte se salvó quien fuera su esposa, la señora Mancilla, quien salió indemne del hecho, pero ¿por qué fue esto? Porque según los estudios de la Policía Técnica Judicial, el arma es un arma de tiro a tiro, o sea, tiene un solo disparo. Por eso después la policía encuentra la vaina dentro del arma. Y entonces Nieto, con ese solo disparo, debía sí o sí ser certero para consumar sus propósitos homicidas. Un solo disparo en el rostro que no le dejó vida por minutos solamente, mientras era trasladado al hospital, llegó ya sin vida. La autoría no tiene dudas sobre la responsabilidad penal del imputado Nieto, toda vez que toda la prueba que se ha incorporado en autos surge que él fue el autor del disparo. Particularmente me refiero al arma que fue secuestrada en su propio vehículo, el dermotés que obra Fojas 242, 245, encontraron residuos de pólvora en la palma de la mano de Nieto. Es decir, que no cabe duda que él fue el autor directo del disparo, y la relación de causalidad también está acreditada con el dictamen que nos dio el doctor Díaz Brizuela en el día de la fecha y que ratificó lo incorporado ya en el expediente, cuando la causa de la muerte, sin lugar a dudas, ha sido el disparo certero de Nieto en el rostro del señor Vegas. Estas circunstancias lo tornan responsable, y con el cambio de calificación que se hizo durante el proceso, con el agravante del artículo 41 bis del Código Penal, sobre el cual hay mucha jurisprudencia,
sobre la aplicabilidad de esto. Y hay una jurisprudencia local. El año pasado intervine con la defensa en una causa penal de Viola Ferro Augusto que tramitó en la ciudad de Aymogasta. Allí se aplicó la condena a mi defendido por el homicidio simple, agravado por el uso de arma. Yo, por supuesto, que tenía otra posición respecto de este agravante, pero de todas maneras corresponde su aplicación en los términos que lo planteó la acusación oficial. Y esta sentencia, sin lugar a duda, debe contemplar ese agravante, pero también solicito que expresamente lo solicito, que en virtud de lo que dispone el artículo 29 del Código Penal, se establezca también en la sentencia la reparación del daño material, moral en este caso, producido por el hecho criminal llevado a cabo por Nieto. Nieto, como dije, ya tenía sus problemas con su pareja, se encontraba separado, pero no obstante, con la obsesión propia de un hombre con distintos problemas, lo seguía permanentemente acosando a su esposa, la seguía por todos lados, le mandaba mensajes, le hacía la vida imposible y también le prometía vengarse de lo que ella supuestamente le hacía. El delito de homicidio, que es por el que viene Nieto acusado, no requiere dolo. Hace falta solamente el dolo eventual o el dolo indeterminado, pero sí el resultado, el medio usado, que sea razonablemente apto para producir la muerte. Y el arma peritada y se encuentra secuestrada en el expediente da como conclusión de que se trata de un arma que puede producir la muerte, y en consecuencia solicito que oportunamente el tribunal dicte sentencia conforme a derecho. A la querella le está prohibido procesalmente pedir pena, pero solicito que el encuadre jurídico sea el requerido por el Ministerio Público Fiscal y se dicte sentencia conforme a derecho. Nada más. ¿La Fiscalía van a alegar a los dos, doctor? Sí, señora Presidente. Vamos a dividir los alegatos en dos partes. Una primera parte con la valoración de los hechos y de la prueba, y concluye el doctor Oliveros con la valoración jurídica y las conclusiones. Dicho esto, señoras miembros del tribunal, venimos en representación del Ministerio Público Fiscal, conforme las facultades legales conferidas por el ordenamiento jurídico vigente, a formular los alegatos correspondientes a la presente oportunidad procesal sobre la base de la valoración de los elementos probatorios producidos en la presente audiencia, de los que surge en forma clara y precisa que el hecho ocurrido coincide con la acusación oportunamente formulada y sostenida por este Ministerio Público Fiscal, por lo que el imputado es autor penalmente responsable y culpable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El hecho que hoy nos convoca es la muerte de Julio Eduardo Vegas, producto del accionar del imputado Enzo Leonardo Nieto. Es la crónica de una muerte anunciada. La ex esposa del imputado, la señora Karina Beatriz Mancilla, vivió un verdadero calvario el día que tomó la decisión de terminar la relación de pareja, el matrimonio que lo unía con el señor Nieto, y retirarse del hogar conyugal con sus hijos allá en el año 2016. A partir de allí, el imputado Enzo Leonardo Nieto empezó a hostigar, a acosar, a insultar, a amenazar, controlar sus movimientos y horarios. Le sustrajo en dos oportunidades su celular para controlar mensajes y llamadas, la violentaba física y psicológicamente, hasta llegó a abusar sexualmente de ella en dos oportunidades, tal como lo informó la señora Mancilla en esta audiencia. Para el señor Nieto, la señora Mancilla era suya,
de su propiedad o de nadie más. La señora Mansilla en esta audiencia contó con forma pormenorizada, con lujo de detalles, todo lo que vivió y sufrió ella y sus hijos durante más de 30 años de casados. Durante esos 30 años de casados, un dato que lo relaciono con lo que acaba de declarar el doctor Ubillos, que no advertía intentos de suicidios en el señor Nieto. La señora Mansilla confirmó eso, que durante 30 años de casado nunca había escuchado ni manifestado querer suicidarse. El nivel de violencia, de paranoia, de obsesión que tenía el señor Nieto para con su ex esposa se incrementó a partir del momento de la separación en el año 2016. Incluso los padres de la señora Mansilla sufrieron estas intimidaciones y agresiones. Durante el año 2017, la señora Mansilla formuló 2 denuncias ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, justamente por estas agresiones y amenazas, y el juzgado de instrucción interviniente dispuso las correspondientes medidas de protección a favor de la señora Mansilla y de restricción en contra del imputado. Pero estas medidas no fueron suficientes porque el señor Nieto continuó molestando, continuó hostigando, molestaba siempre, decía la señora Mansilla. Incluso llegó a incurrir en violación de domicilio, porque se introdujo al domicilio de la señora Mansilla por los fondos y por las tapias, llegando a amenazarla y agredirla. La señora Mansilla nos contó que vivía presa, vivía atemorizada, vivía encerrada en su casa, presa en su domicilio. Eso fue lo que dijo la señora Mansilla. Entonces, frente a esta situación, esta relación de amistad o de frecuencia de trato, como calificó la señora Mansilla, que tenía con la víctima, con el señor Julio Vegas, fue vista por el imputado como la causal de la separación con su ex esposa. Es por eso que a partir de ese momento el señor Julio Vegas fue objeto de múltiples y numerosos seguimientos, persecuciones, hostigamientos, peleas, discusiones y amenazas. Esto lo confirmó también Mansilla en esta audiencia, afirmando de que lo llamaba por teléfono permanentemente, insistentemente, y que lo amenazaba siempre. Entonces, para el imputado Nieto, el señor Vegas era un obstáculo en su imaginaria reconciliación con su ex esposa, la señora Mansilla, que debía ser eliminado, y así lo planificó y lo terminó ejecutando. El día 24 de marzo del año 2018, los hijos de la señora Mansilla se van a comer a la casa del padre, el señor Nieto. Después de comer, el señor Nieto les dice que se retiraran porque seguramente su madre estaba por salir. Por la tarde, el señor Nieto empieza a llamarla y mandarle mensajes insistentemente a la señora Mansilla, que se preguntaba, que no sabía cómo había conseguido el número telefónico, porque lo cambiaba de manera habitual debido a este hostigamiento permanente que ejercía Nieto sobre ella. Más tarde, el señor Vegas la llama por teléfono a Mansilla y le cuenta que estaba muy mal, que tenía algo que contarle y bueno, que el señor Nieto lo tenía cansado, lo tenía harto. Por eso que aproximadamente a las 23 horas el señor Vegas pasa a buscar a la señora Mansilla por su domicilio, cito, en calle Dolores de la Vega de Calderón, sin número, del barrio 25 de Mayo Sur, en un automóvil de su propiedad, marca Chevrolet, modelo Onix, color gris, dominio A. B. larga, 059 QS, afectado en la empresa Remis Caravana. Al subir al vehículo la señora Mansilla, lo primero que Vegas le dice a Mansilla es que recién se lo había cruzado en el semáforo al señor Nieto, que lo había estado llamando insistentemente toda la tarde, pero que él no lo había atendido. A los pocos metros de iniciar la marcha, dijo señora Mansilla acá que a los 20 metros, más o menos a las 2 casas, aparece repentinamente
el señor Nieto en un vehículo marca Fiat, modelo Siena, color rojo, dominio SIN 452, y se posiciona al lado del vehículo del señor Vegas en el mismo sentido de circulación, recriminándole, gritándole de por qué, a viva voz, por qué no le había atendido el teléfono que lo había estado llamando toda la tarde. Inmediatamente afirma Mansilla, el señor Nieto Mansilla dice que saca un objeto parecido a un palo con una botella en la punta por la ventanilla del lado del acompañante, le apunta al señor Vegas, le apunta y le amaga a Vegas y le dice expresamente al señor Vegas, a la víctima, ya te cago de un tiro, palabras textuales. Por lo que Mansilla, frente a esa situación, corre ese objeto que ella no pudo identificar bien, se lo saca de la cara del señor Vegas, sube en la ventanilla del lado del conductor donde estaba Vegas y reinician la marcha con destino a la comisaría séptima a formular la correspondiente denuncia. A las pocas cuadras, al llegar a la intersección de Avenida Félix de la Colina y calle Viamonte, son detenidos por la luz roja del semáforo existente en el lugar, cuando ven pasar por atrás el auto del señor Nieto por la calle María, por la colectora, por la calle María de Quiroga. Y al cabo de unos segundos, de unos instantes, se posiciona al lado del auto de Julio Vegas, en el mismo sentido de la circulación, a pocos centímetros del auto de Vegas, prácticamente separados por el espejo retrovisor. Inmediatamente Nieto saca por la ventanilla del lado del acompañante ese objeto parecido a un palo con una botella en la punta, como lo había dicho Mansilla, que en realidad era un arma de fuego tipo carabina, calibre 22 largo, con un dispositivo adherido en el extremo del caño, que era una botella plástica de 500 centímetros cúbicos, relleno con fibras sintéticas en su interior. Nieto efectúa un solo disparo y le apunta directamente al rostro de Vega, a quemarropas, a pocos centímetros, produciéndole lesiones que ocasionarían su muerte de manera casi inmediata. La señora Mansilla estuvo presente en todo momento al lado del señor Vegas en el interior de su vehículo. Estuvo en los dos momentos centrales, desde el momento que la pasa a buscar por su domicilio hasta el momento de su muerte. El primer momento es cuando apenas salen del domicilio de Mansilla, el imputado Nieto lo amenaza al señor Vegas, sacando por la ventanilla del lado del acompañante esta arma de fuego larga y le dice y le formula una amenaza expresa, directa y clara, directamente dirigida a la víctima Julio Vegas, ya te cago de un tiro, y que a las pocas cuadras, a los pocos minutos pudo llevar a cabo, pudo consumar. Es evidente que Nieto venía siguiéndolo a Vegas. Es por eso que se lo cruza antes de llegar a la casa de la señora Mansilla, que fue lo primero que Vegas le comenta a Mansilla, que se lo había cruzado recién a Nieto. Y es por eso que cuando apenas arrancan a los 20 metros de iniciar la marcha, aparece mágicamente, repentinamente, el señor Nieto en su vehículo. Y el segundo lugar es cuando estaban detenidos en la luz roja del semáforo de Avenida Félix de la Colina y Viamonte, un semáforo de 4 tiempos, en una avenida, con una duración aproximadamente de 30 segundos cada tiempo, dijo el licenciado en Criminalística Martínez. O sea que Nieto tuvo el tiempo más que suficiente para llegar a ese lugar donde estaban detenidos Vegas y la señora Mansilla. Y sumado que hay pocas cuadras de distancia, entre unas 4 o 5 cuadras del domicilio de Mansilla hasta ese semáforo. Mansilla estaba concentrada en su celular, conversando por teléfono con su hijo, cuando de repente escucha una explosión, un estallido, una lluvia de vidrios, inunda el habitáculo, el interior, ¿no es cierto?, del vehículo. El cuerpo de Julio Vegas se desploma encima de la señora Mansilla. La señora Mansilla mira hacia su izquierda y observa con absoluta claridad el rostro del imputado Enzo Leonardo Nieto, mirándola fijamente y sin emitir palabras. El imputado Nieto permaneció, luego de efectuar el disparo, permaneció
unos segundos extras en el lugar del hecho para certificar que el obstáculo para recuperar imaginariamente a su ex esposa había sido definitivamente eliminado. ¿Sí? Julio Vegas estaba herido de muerte. Inmediatamente Nieto sale raudamente con dirección a la avenida Félix de la Colina con destino hacia el oeste, pasa el semáforo en rojo que le inhabilitaba la circulación, esto lo dijo el testigo Pérez, y a una fuerte velocidad, lo dijo la testigo Huaschina, y termina abandonando el vehículo Fiat Siena en la avenida Santa Rosa y Cura Brochero en la zona sur, en cercanías del domicilio de su progenitora, donde posteriormente es detenido por el personal policial. Volviendo al lugar del hecho, Mansilla desciende del vehículo en una crisis de nervio y pidiendo por favor desesperadamente ayuda, colaboración. La testigo Huaschina, presente en el lugar del hecho, afirmó que la señora Mansilla decía repetidamente, fue mi ex marido, y cuando se le acerca un joven que era su hijo, le dice expresamente que fue tu papá, le dijo. El fallecimiento de Vega se acredita con el certificado de defunción, obrantes a fojas 30, suscripta por el doctor Díaz Brizuela, médico forense, del informe de autopsia, número 4, obrantes a fojas 262 y vuelta. Recién lo tuvimos al doctor Díaz Brizuela, quien nos informó del examen externo del cuerpo de la víctima, que se observa un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego de 1 centímetro de diámetro en cara lateral izquierda de la nariz en su tercio medio. Al examen traumatológico afirman que se realizó la extracción de un proyectil alojado en hemisferio cerebral derecho a nivel occipital. El mismo es de plomo, mide 1 centímetro de largo y se ven deformaciones en el mismo por los impactos contra la superficie ósea. El doctor Díaz Brizuela confirmó también que era de calibre 22, conforme el trabajo que hizo Policía Técnica. Concluye el doctor Díaz Brizuela afirmando que la muerte de Vegas se produce por la acción de un proyectil de arma de fuego que ingresa en el cráneo afectando zonas vitales con hemorragia profusa y argonía leve. Del informe criminalístico número 27 de la Policía Técnica Judicial, el licenciado Martínez, a foja 146 y 49 vueltas, afirma que el vehículo Chevrolet Onix era conducido por el señor Vega, que se encontraba detenido en el semáforo de Félix de la Colina, ¿no es cierto?, y de Amonte, y que un segundo vehículo se posiciona al lado, un Fiat Siena, desde cuyo interior se efectúa un disparo de arma de fuego. En este informe afirma que se observaron fragmentos de vidrios correspondientes a la ventanilla de la puerta delantera lateral izquierda del Chevrolet Onix. Se encontraron sobre la calzada en 2 sectores distintos, distanciados como a 2 metros de distancia. Estos 2 sectores son, un primer sector es la posición inicial del vehículo, donde estaba detenido, esperando la habilitación del semáforo, que es donde se realiza el disparo del arma de fuego, el estallido del vidrio, y ahí caen los primeros restos de vidrios. El segundo sector, que es la posición final del vehículo, donde ya Julio Vegas, herido, ¿no es cierto?, ya sin control del vehículo, el vehículo hace marcha atrás, hay una pendiente, digamos, en la calzada, por el cual el vehículo, ¿no es cierto?, solo se va para atrás. Y en ese lugar también se encuentran restos de vidrios. Allí afirma el licenciado que los vidrios encontrados son producto de la manipulación que se le hizo a la puerta delantera, ya la ventanilla, por parte del personal perteneciente al servicio de emergencias del 107. La doctora Carrizo en esta audiencia afirmó que cuando que pertenece a ese servicio, afirmó que cuando llegaron al lugar de hecho, el cuerpo de Vegas estaba en el interior del vehículo, y que las primeras intervenciones médicas se realizaron en el cuerpo, ¿no es cierto?, de Vegas, en el interior, adentro del vehículo. También en el interior del vehículo se encontraron, por supuesto, mucha cantidad de fragmentos, ¿no es cierto?, de vidrio y manchas similemáticas, principalmente en el asiento delantero del conductor, en la zona del volante y caja de cambio, y en la zona del suelo, en la parte posterior del habitáculo.
El informe químico 1700 de la licenciada Agüero Emes confirma que esas manchas encontradas tienen la presencia de proteínas compatibles con sangre humana. Del informe criminalístico número 28 del licenciado Martínez, obrantes a foja 169 a 175 y vuelta, es el que se realiza sobre el vehículo Fiat Siena, utilizado por el imputado para, como medio de movilidad para trasladarse y consumar y matar, ¿no es cierto?, a Vegas. Fue encontrado en la intersección de las calles Estacionado, Santa Rosa y Cura Brochedo. En el interior de este vehículo Fiat Siena, en su cuadrante delantero, ubicado entre los dos asientos delanteros, se encuentra un arma de fuego portátil tipo carabina calibre 22 largo. Al realizar la apertura de la recámara, la misma contenía una vaina servida de calibre 22 largo, plateada y con una letra C inscripta en el culote. Esta arma de fuego tenía adherido en el extremo del caño una botella de plástico de 500 centímetros cúbicos, rellena con fibras sintéticas, con un orificio en su base de aproximadamente unos 4 centímetros de diámetro. Explicó el licenciado Martínez que ese dispositivo, la finalidad de ese dispositivo era suprimir el sonido, generado, por supuesto, por el disparo del arma de fuego. Del informe criminalístico 42, la licenciada Agüero Emes le realiza un revenido químico a esa arma, en donde se determina el número de serie e inscripción de la misma y se determina también el calibre del arma de fuego, calibre 22 largo. En el cuadrante trasero del vehículo Fiat Siena del imputado se encontró también un cartucho calibre 22 largo, color plateado, con una letra C inscripta en el culote, de idénticas características a la vaina servida encontrada en la recámara del arma de fuego. También se encontró una botella de plástico vacía de 500 centímetros cúbicos de las idénticas características a ese dispositivo que se encontraba en el extremo del caño. Del informe químico 1701, suscripto por la licenciada Agüero Emes, en los cuales se realizan los análisis de alcoholemia y toxicológicos al imputado, los resultados fueron negativos. Es decir, Enzo Leonardo Nieto se encontraba plenamente consciente y en pleno uso y gozo de sus facultades físicas y mentales al momento del hecho. De los resultados del dermatest realizados al imputado, los mismos arrojan resultados positivos en las 4 muestras tomadas en ambas manos de Nieto, izquierda y derecha, palma y dorso, en donde se encontró presencia de residuos componentes con la pólvora. Entonces, de todos estos elementos probatorios reunidos, surge claramente que hubo una planificación y una organización previa por parte del imputado Nieto para consumar el homicidio de Vegas. Hubo un seguimiento previo a la llegada de Mansilla, un arma de fuego cargada en el interior del vehículo, la utilización de un arma de fuego larga disparada a corta distancia, prácticamente a quemarropas, le aseguró un solo disparo certero, sin posibilidades de fallar. A esto le había sumado este dispositivo casero, una especie de silenciador casero para suprimir el sonido producto del disparo del arma. 2 testigos presenciales, Pérez y Pachecos, que eran los vendedores de choripán que estaban a 10 metros del lugar del hecho, afirmaron que no escucharon ningún tipo de estallido o explosión. ¿Sí? Es decir, que ese silenciador casero cumplió con su finalidad. No se escuchó el disparo. Y le permitió, por supuesto, escapar velozmente del lugar del hecho. También dijimos que habían encontrado en el auto del imputado un cartucho y una botella extra o de repuesto, ¿sí?, como para consumar su plan. Es claro que solamente una persona con experiencia en la manipulación de armas de fuego podía realizar, ¿no es cierto?, incluso diseñar este dispositivo, y el señor Nieto lo era. Él tenía 2 armas de fuego largas en su casa desde hacía mucho tiempo, así lo dijo
Mansilla. Incluso comentó un incidente que había tenido con un vecino, justamente por la utilización de armas de fuego, donde había matado a un animal doméstico de un vecino. Entonces es clara que la intención del imputado era matar a Vegas, ¿sí? Es por eso que solamente bastó un solo disparo letal a quemarropa en el rostro de la víctima. El imputado Nieto, en su declaración indagatoria, prestada en sede de instrucción, si bien sabemos es un medio de defensa, pero una vez incorporada al proceso se constituye en un medio de conocimiento y de prueba para el tribunal. Más allá de pedirle disculpas a los familiares de la víctima, afirmó que esa arma era suya, que siempre la tuvo en su casa y que ese dispositivo con esa botella fue diseñado por él. Entonces, de todo lo expuesto, resulta claramente acreditado la producción material del hecho descripto y la autoría del mismo por parte del imputado. Gracias, señor presidente. Concluye el doctor Oliveros. Gracias, doctor López. Como sabemos, excelentísimo tribunal, hemos comenzado este debate haciendo uso del articulado del Código Procesal Penal. En tanto, el señor Nieto, Enzo Nieto, vino acusado por la figura del artículo 79, es decir, el homicidio simple, que contempla esta producción de la muerte, el que matare a alguien, el que matare a otra persona. En estos términos del artículo 405, haciendo un análisis, estudio de la causa, entendemos de que no era aplicable en el sentido sin la agravante del 41 bis que trae dicha normativa de fondo, porque las características propias de este evento que ha tomado por resultado la vida del señor Julio Vegas, tiene esas características particulares en el modo de producción del evento dañoso, razón por la cual tomamos estas atribuciones haciendo uso de las facultades que nos confiere el Código Procesal Penal, ampliando la acusación, poniendo en conocimiento de la defensa técnica de que el señor Nieto iba a ser acusado con la agravante del artículo 41 bis, es decir, con el uso de arma de fuego. Esta situación ha venido a ser tratada a partir de largos periodos de sesiones que ha tenido el Poder Legislativo Nacional, en razón de distintas circunstancias que hubieron y se dieron en nuestro país, que a medida que vamos transcurriendo se van agravando. Creemos que las inseguridades, y tuvimos oportunidad en la última audiencia que en el caso, voy a nombrar el caso de Cano, hizo tanta alusión a la defensa técnica de la problemática de inseguridad en nuestra provincia, y con la cual también trajo a colación y mención de distintos fallos que tiene esta Cámara del Crimen respecto de el contenido y la posibilidad de aplicación de la legítima defensa. Pero son otras cuestiones. Sí, lo que sirve es el tema de la inseguridad que hoy en día no solamente vivimos en nuestra provincia, sino en nuestro país, y que ha venido a ser tratada por los distintos órganos, ya sea poderes del Estado, funciones del Estado, en particular quienes están encargados de poner las reglas de orden de nuestra sociedad, que son el Poder Legislativo. Así fue que tuvo creación la Ley 25.297 del año 2000, y que vino a incorporar a nuestra normativa de fondo el 41 bis, a incorporar el 41 bis como una agravante genérica para determinados delitos. Este artículo 41 bis tiene distintos presupuestos en orden a la posibilidad de aplicación de dicha norma al delito de que se trate. En particular, dice la regla que cuando los delitos previstos por este código se cometieran, lo estoy leyendo del texto, se cometieran con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego. Esta situación de violencia o intimidación, de cual hace alusión la norma, voy a tomar las palabras del doctor López, si me lo permite, al inicio de sus alegatos, dice: crónica de una muerte anunciada. Esta violencia, sabemos que el delito de homicidio ya es por sí un delito violento, pero cuando hace esta particularidad en orden a la intimidación y violencia,
es en el contexto en que se produjo el evento delictivo. Hemos tomado conocimiento a través de la declaración de los testigos, los distintos elementos probatorios, las cooperaciones técnicas arrimadas, los peritos que han venido a informar a este tribunal acerca de la forma en que falleció, de la causa de muerte en que falleció Julio Vegas, y principalmente de la declaración de la señora Karina Mansilla, quien fue testigo presencial de cómo se desarrolló esta situación previa en orden a la conducta preordenada y planificada de Enzo Nieto. Instantes previos a darle muerte, se había cruzado con ellos en situación en que ellos habían concertado una cita para salir y lo había amenazado de muerte. Había dicho, cuando dijo la señora Mansilla, declaró ante este tribunal, ya te cago de un tiro. Es decir, esta circunstancia muy particular viene a configurar esta intimidación o violencia previa que trae la norma para poder hacer aplicación al caso en concreto en orden al homicidio que trae la figura básica del artículo 79, sin poder hacer aplicación de la excepción de el segundo párrafo en orden a una posible interpretación, que ya sabemos que la doctrina está dividida en estas cuestiones, y muchos de los doctrinarios, voy a hacer mención a De la Rúa, que en un principio tomó como base la inaplicabilidad del artículo 41 bis, y después se desdijo en algunas de sus obras, de sus tratados, de sus exposiciones. En tanto, esta aplicación respecto del artículo 79 puede ser perfectamente analizada en razón de las circunstancias particulares del caso que hemos puesto a consideración de este tribunal. La naturaleza que tiene, el razonamiento que tiene esta aplicación, viene en orden a la forma en que se lleva a cabo la conducta delictiva base, por el alto poder intimidante que tiene, y letal y de peligrosidad en la utilización de un arma de fuego. Quiero hacer una pequeña comparación a los efectos de graficar, porque nuestra normativa, en razón que tiene de los delitos contra la vida, contra las personas, trae, por ejemplo, el artículo 80, inciso segundo, un agravante que es cuando se utilice veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Cuál es la razón de la falta de aplicabilidad del agravante del artículo 41 bis, sabiendo de que tenemos un elemento altamente letal, y no hacer la aplicación, si tenemos un agravante del artículo 80 que lleva la pena hasta la de prisión o reclusión perpetua? Es decir, no tendría una lógica jurídica la falta de aplicación de este agravante si lo hacemos en comparación con lo que hace al agravante del artículo 80, inciso segundo. Con ello quiero decir, su señoría, excelentísimo tribunal, que el fundamento que tiene específicamente esta figura en orden a la perpetración de este delito tan particular, en la utilización de un medio como es un arma de fuego letal, peligroso, y con las connotaciones propias que se han dado y circunstancias que se han dado en este caso, no solamente ha permitido hacer accionar la posibilidad de que este Ministerio Público Fiscal encuentre una razón para incrementar la penalidad o la condena que eventualmente, enseguida voy a solicitar para que en la oportunidad que este tribunal de dictar sentencia le imponga al acusado Nieto Enzo Leonardo. Por último, no quiero ser muy extenso en esto, seguramente no quiero tampoco, ya que hemos estado tanto tiempo con el desarrollo de este debate, hacer demasiadas apreciaciones subjetivas en orden a la interpretación de los institutos del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
razón por la cual nosotros hemos hecho y creemos y estamos convencidos de que no solamente está acreditada la materialidad del hecho, sino la autoría del mismo en orden a la conducta desplegada por el señor Nieto en este evento damnificante, en este evento delictual, que tiene como consecuencia la muerte de quien en vida fuera Julio Vega. Por consiguiente, este Ministerio Público Fiscal va a solicitar que se le imponga al señor Nieto Enzo Leonardo, al haberlo considerado responsable penalmente del delito de homicidio homicidio agravado por el uso de arma de fuego, artículos 79 y 41 bis del Código Penal, conducta típica, antijurídica y culpable perpetrada en contra de quien en vida fuera Julio Vegas, razón por la cual solicitamos se aplique la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo. Voy a dar mínimamente las razones de la imposición del quantum de la pena, razón de la violencia ejercida por el imputado, por el acusado, para la perpetración, la planificación, los medios empleados, la conducta desplegada previamente, las circunstancias que hacen al daño propio del bien jurídico protegido, y como circunstancias atenuantes no hemos encontrado demasiado, sí hemos considerado la posibilidad que tiene el señor Nieto de una posibilidad de reinserción social, la posibilidad que tiene y que ha demostrado en cuanto a sus condiciones personales, y el arrepentimiento que ha manifestado en la oportunidad de declarar en sede de instrucción y que fue dado lectura en esta audiencia de debate. Por consiguiente, su señoría, este Ministerio Público Fiscal va a ratificar el pedido de condena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo en contra del señor Nieto Enzo Leonardo. Nada más. Muy bien. La defensa tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Van a dividir el alegato también, doctor? No, ¿Va a alegar usted? Lo puedo decir yo solo. Perfecto. Lo escucho. Bien. Antes de dirigirme a la cuestión de los hechos propiamente dichos, voy a volver, y no es que sea insistente con cuestiones procesales tendientes a garantías constitucionales. Voy a hablar de una cuestión procesal que se llama derecho de defensa en juicio. Derecho de defensa en juicio, que el Estado debe ser garante de dichas garantías constitucionales. El hecho, si bien es cierto, ocurrió el día 24 de marzo del año 2017. Luego haré referencia a ello. Pero el señor Enzo Nieto designa un abogado particular, precisamente el doctor Leiva, a pocos días del hecho. Posterior a su designación, presta declaración indagatoria, ¿sí?, ante el juego de instrucción número 3 del doctor Farías, en donde el señor Nieto confiesa el hecho. No está en discusión el hecho. Él lo confiesa plenamente, autor material del homicidio. No hay discusión. Pero, ejerciendo su derecho de defensa material, como todo ciudadano en un Estado de Derecho, ofrece medios probatorios. A medida que él desarrolla su declaración indagatoria, ofrece, por ejemplo, un medio probatorio, en particular, pericias telefónicas. Vio que la Fiscalía hace alusión permanente a mensajes de texto, a llamadas, a hostigamientos. En ese momento, cuando el señor Nieto pone a disposición el teléfono celular, por lo menos por curiosidad, me imagino, ya sea de la Fiscalía o de su abogado defensor, que era en su momento el doctor Leiva, o del juez de instrucción, quien que dirige la investigación, nadie hizo una pericia a los teléfonos celulares, ni del señor Nieto, ni de la señora Mancilla, como para corroborar lo que viene diciendo la Fiscalía, porque si vamos a ir por dichos, lo que se afirma con dichos, yo lo niego con dichos. Entonces acá nos basamos por pruebas, y en este caso una prueba científica, una prueba técnica, una prueba irrefutable. Mensajes de texto, llamados telefónicos, hostigamiento, si hay hostigamiento tiene que haber mensaje. Bueno, luego haré referencia más precisamente a eso. Pero también el señor Nieto, después de declarar, de prestar declaración indagatoria, después que ofrece medios de prueba,
El señor Ascurra le hace una pregunta, el doctor Ascurra, disculpe doctor, le hace una pregunta, ¿cómo se sentía usted al momento del hecho? Me sentí el peor degrado, dice. A lo cual la defensa no hace ninguna pregunta y la doctora Moreno, que era la agente fiscal, si mal no recuerdo, tampoco hace preguntas. Pasado el acto de indagatoria, viene y se incorpora al proceso una testimonial fundamental, única testigo ocular, única prueba que tiene la fiscalía. ¿De quién? De la señora Karina Beatriz Mancilla. Al momento del hecho, la señora Mancilla lo plantea como cuestión preliminar, igual hago referencia ahora. Al momento del hecho, la señora Karina Beatriz Mancilla estaba casada legalmente con el señor Enzo Leonardo Nieto. Consta en el expediente la parte del matrimonio y no consta así el divorcio que se efectuó en agosto de este año. Llamativamente, ni la defensa técnica, ni la fiscalía, que debe velar también por las garantías constitucionales, uno no puede instaurar un proceso siendo parte del órgano estatal, el órgano punitivo, no puede permitir que se violen garantías constitucionales fragantes como un testimonio que está penado por ley. Es más, cuando a mí en esta audiencia me deniegan, no me hacen lugar al planteamiento del incidente, me dice expresamente el tribunal, y con todo yo respeto su decisión, deberían haberlo planteado en etapa oportuna. La etapa oportuna era la instrucción. No lo ha planteado, no se ha dado cuenta, ni el doctor Faría, ni siquiera su abogado defensor, que era el doctor Ley. Iniciado el proceso con semejante vicio, a la vista, nulidad absoluta, se procesa al señor Enzo Nieto, se dicta un auto de procesamiento, para ser más específico, con el cual la piedra angular del auto de procesamiento, como todo lo que viene diciendo tanto la querella como la fiscalía, es el testimonio de la señora Karina Beatriz Mancilla. En ese momento, la defensa técnica particular que presentaba el doctor Nieto, el señor Nieto, el doctor Leiva, renuncia. A la deriva, Enzo Nieto. Renuncia, no apela el auto de procesamiento. Entonces, como debería ser, se le da participación a la defensa pública de la primera circunscripción de la capital, defensa pública del doctor Yoma y doctora Miriam Bonet, quien, cuando tienen la participación, presentan un escrito simple, no una inhibición, que también le comprende porque son defensores públicos, un escrito simple manifestando que la defensa pública se va a abstener de defender al señor Nieto. ¿Por qué? Porque él había cometido un delito en contra de la víctima, que era Karina Beatriz Mancilla, y que la víctima, Karina Beatriz Mancilla, trabajaba en personal de limpieza del Ministerio Público de la Defensa, cosa que no está acreditada que en el expediente que la señora Mancilla haya trabajado en el Ministerio Público de la Defensa, y tampoco me parece a mí es víctima del delito del homicidio. Tampoco podía querellar, pero bien, entendiendo, haciendo lugar a dicho pedido de la defensa oficial, se le da participación al doctor Carver, tercera circunscripción judicial de Chamical. El doctor Carver, quiero aclarar una cosa fundamental, ni el doctor Leiva, ni el doctor Carver, que son los abogados que nos preceden, han aportado un solo medio probatorio a favor de Enzo Leonardo Nieto. El doctor Carver no pide suspensión de plazo siquiera para apelar el procesamiento, teniendo en cuenta que el agravio estaba flagrante, no lo ha hecho, no se opone al procesamiento. Es por ello que la causa se eleva por decreto a juicio y no comparece a juicio, a pesar de ser intimado. O sea, a pesar de que tenía 10 días para comparecer a juicio, el doctor Carver no comparece a juicio. Y al momento se lo tiene que intimar para que comparezca dentro de 24 horas, el proceso está dejando en un estado de indefensión absoluto al imputado, comparece y no ofrece ningún medio de prueba. Usted me pregunta, 100 kilómetros queda de la ciudad capital hasta la ciudad de Chamical. Usted me pregunta, ¿alguna vez el doctor Carver
ha hablado con el imputado, lo ha venido a ver el servicio penitenciario, jamás. Es decir, que el señor Nieto llega a esta etapa de debate en un estado de indefensión absoluta. Absoluta. Es por eso que la defensa no pudo incorporar prueba. Y ese estado de indefensión absoluta es violatorio de la garantía del derecho de defensa en juicio. La garantía del derecho de defensa en juicio, según Chiaria Díaz, un autor que en un manual de prosa penal solía decir que la defensa debe ser real y efectiva, porque más allá que sea una garantía constitucional, el derecho de defensa es un derecho humano reconocido por tratados internacionales. Toda persona que va a ser sometida a un proceso tiene que tener un ejercicio real, efectivo, no para cumplir una mera formalidad, porque de lo contrario estaremos en presencia de un juicio aparente. El señor Enzo Nieto ya estaba condenado en la etapa de instrucción cuando él declaró. Entonces, todo lo demás que hicimos es para cumplir un formalismo y darle una respuesta a la sociedad ante la comisión de un hecho delictivo. A pesar de ello, la defensa hizo todo lo posible para incorporar, que cuando nos habilitan para incorporar la prueba testimonial, que se incorpora el día de hoy. Pero yo quiero ser concreto en algo. El artículo 176, inciso segundo del Código Procesal Penal, establece que son nulas, de nulidad absoluta, la violación de garantías constitucionales y por lo tanto pueden ser opuestas en cualquier etapa del proceso. Por ello es que solicito la nulidad de toda la etapa instructoria. Bien, ahora me refiero a los hechos. Con respecto a los hechos, su señoría, si hay algo que no hay dudas, es de la autoría y la participación del señor Enzo Nieto en la comisión del delito de homicidio. Bien, pero el homicidio de una persona que no tiene antecedentes penales, de una persona, como bien dijeron los testigos y conocidos que pudimos incorporar, persona tranquila, calma, que ha ejercido trabajos de mecánico, de remisero, usted si ve el expediente, no tiene antecedentes penales. Las circunstancias que llevan a una persona a tomar semejante decisión de quitarle la vida a otra persona. Entonces, en base a los hechos yo voy a hablar de las circunstancias. No voy a discutir el homicidio, entiendo que el homicidio existió y está plenamente probado. Con respecto al agravante, tengo una serie de preguntas para hacer a la Fiscalía. ¿Por qué el proyectil que le sacaron de la cabeza de la víctima no fue peritado para determinar si salió o no salió del cañón del rifle 22? Bien, ahora el médico forense viene y habla de un calibre médico forense. Habla de un calibre 22 que estaba totalmente deformado. Su especialización no es la balística. En todo caso, eso tendría que haberlo dicho un perito en balística. Bien, pero más allá de eso, yo le voy a contar por qué Enzo Nieto comete semejante delito. Porque es uno de los delitos más graves, y no hay duda. Mire, como bien dijo el testigo, Enzo Nieto seguía en la relación sentimental con la señora Karina Beatriz Mancilla. Hago un paréntesis. El testimonio de la señora Beatriz Mancilla está cargado de subjetivismo y odio. Entonces, debe ser interpretado humildemente, pienso, acorde a la prueba, no a los dichos que ella viene manifestando. Cierro paréntesis y continúo. Digo, el día 24 de marzo del año 2017, ahora 23:30 aproximadamente, se produce el fatídico hecho, la desgracia para mucha gente, desgracia también para el imputado, porque nunca estuvo preso ni por una contravención. Pero bien, Enzo Nieto, como bien dijo Karina Mancilla, y él lo dijo en la declaración indagatoria, le manda un mensaje cerca de las 21 horas a Karina Mancilla diciéndole: por favor, desbloqueame, que estoy mal. A lo que ella le responde: anda a lo de tu mamá, yo no puedo hacer nada. Esa prueba del mensaje de texto consta en el expediente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo dice la misma Beatriz Mancilla y lo dice Enzo Nieto. Entonces, en eso no hay duda. Después, la señora Karina Beatriz Mancilla viene y dice
que tenía una relación, no quiso decir de pareja en este debate, pero sí lo había dicho en serie de instrucción, con el señor Julio Vegas. Ahí está el problema. La señora Karina Beatriz Mancilla estaba casada legalmente con Enzo Nieto, estaba en una crisis de pareja, ¿se puede decir? Sí. ¿Está aprobado? Sí. Por el último testigo que dijo que la veía que iba 3 veces por semana a la casa del barrio 4 de junio. Por lo tanto, Enzo Nieto no ejercía ningún tipo de violencia para que ella vaya. Es más, en la última, cuando declaró ella, dijo que tuvo relaciones sentimentales. Yo, porque tengo respeto por la mujer, no le quise preguntar de otra forma, pero dijo que tuvo relaciones sentimentales con Enzo Nieto en el mes de diciembre. El hecho fue en el mes de marzo. Pero que él la había obligado, que él la violó. No hizo denuncia de eso. No puedo saber si es cierto, no puede darse por probado. Pero, no obstante, queda acreditado que había una relación todavía vincular dentro del matrimonio, que puede estar en crisis, que pueden vivir en domicilio separado, es otra cuestión. La cuestión sentimental es la que ellos sí tenían todavía. Entonces, teniendo esa relación sentimental, Enzo Nieto, precisamente el día del hecho, cuando ella le contesta de esa forma el mensaje, toma la decisión de quitarse la vida. Él no es que sale con un rifle, con una botella y estopa a matar a Julio Vega como afirma la Fiscalía. Yo le voy a decir por qué. Esa intención no existe y tampoco está acreditada. El señor Enzo Nieto sale con un rifle de la casa de su madre, con estopa, y declara en la indagatoria: el tiro era para mí, yo me quería suicidar enfrente de la casa de Karina. Textual de la declaración indagatoria. ¿Por qué yo puedo afirmar que el señor Enzo Nieto se quería suicidar y no quería, o ni siquiera sabía, que se iba a encontrar a Julio Vega? Porque el auto que él se dirige, el Fiat Siena rojo, después del hecho se queda sin combustible. Imagínese una persona que pone dentro de un rifle una botella y estopa y no le carga combustible al vehículo para darse a la fuga. Más allá de eso, Enzo Nieto, cuando llega cerca del domicilio de la señora Karina Beatriz Mancilla, sí es cierto, sí se cruza con Julio Vega. Eso es indiscutible. Es más, se cruza y Nieto, en la declaración indagatoria, dice: lo miré y él se rió burlonamente. Por eso es que da la vuelta a él. ¿A dónde se dirige Julio Vega? Porque evidentemente Julio Vega no le tenía miedo a ser amante de Mancilla y humillar al señor Enzo Nieto. Evidentemente no, porque si no se hubiese ido. No, porque Enzo Nieto se entrevistó en veces anteriores con Julio Vega y nunca lo agredió físicamente. Lo dijo la propia Mancilla. Ella en serie de instrucción también dice que a ella tampoco la agredió físicamente, jamás. Entonces, ¿por qué yo digo que él no salió con la intención de su casa de matarlo? Porque cuando se produce la discusión, que la propia Mancilla se pone del lado del amante y no de su marido, esa discusión es el detonante de la acción posterior de Nieto. ¿Sí? Porque ella le coge el arma sin ningún tipo de temor. Ella decía que era un palo. Pensará que era un palo, eso puede ser cierto. Lo que sí era un arma. Ella se la corre, discuten, se insultan, motivo por el cual Enzo Nieto sigue la trayectoria del vehículo y en el semáforo efectúa un disparo que traspasa una mopa, un plástico y un vidrio y se introduce en el orificio lateral izquierdo del señor Julio López, producto por el cual se produce la muerte. Bueno, yo le voy a demostrar que el señor Enzo Nieto ha actuado en un estado de emoción violenta, contemplada en el artículo 81, inciso A, apartado primero. Dice: el que matare bajo el estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusables. Típico, elemento típico. Entonces yo, al dividir el artículo,
tengo que decir. Primero, determinar que el señor Enzo Leonardo Nieto, al momento del hecho, estaba bajo estado de emoción violenta. Y el segundo requisito, que es un requisito normativo del tipo, que dice que las circunstancias hicieran excusables. Que hicieran excusables no al homicidio, que eso no es justificable, excusable la emoción que lleva a la comisión de ese homicidio. Entonces, usted se dará cuenta que no hay un informe pericial de un médico, psicólogo o psiquiatra en el expediente a favor de Nieto. Cuando las características de cómo se cometió el delito, el juez de instrucción debería haber sometido a Enzo Nieto a una pericia psiquiátrica para determinar, porque quién mata a una persona a las 11:30 de la noche, en plena concurrencia el 24 de marzo por zonas de boliches bailables, y encima se queda sin combustible y se entrega a la justicia, según dijo el oficial que actuó, estaba choqueado. ¿Cómo el juez de instrucción o el propio fiscal, ni hablar de la defensa, no va a pedir una pericia psiquiátrica para demostrar el estado emocional del imputado al momento de cometer el hecho? Teniendo en cuenta que el concepto de emoción violenta es un concepto híbrido que mezcla la medicina con lo estrictamente penal o técnico, es necesario ese informe pericial. Pero Enzo Nieto no tenía dinero para contratar un perito. Por lo tanto, lo que me induce a mí a decir que la gente que no tiene dinero para contratar un perito nunca va a ser condenada por homicidio de emoción violenta. Entonces busco la forma, como ni el dictamen pericial es vinculante, cuando es favorable, tampoco hace a que no se condene por emoción violenta cuando falta. Entonces yo tengo que buscar los indicios. Y yo voy a citar 3 indicios que van a demostrar el estado emocional del imputado al momento de cometer el hecho. Primer indicio, el mensaje de teléfono que le manda a la señora Karina Beatriz Mancilla diciendo que está mal. Segundo indicio, según declaró el testigo oficial de policía llamado al 911, Enzo Nieto tuvo intentos de suicidio. Los tuvo, es real, lo dijo el policía, un oficial público. ¿Por qué no pensar, cuando yo le pregunté al perito si la botella de estopa aumentan o disminuyen la precisión del arma? Él dijo que no se podía determinar con precisión. ¿Por qué no creerle a Enzo Nieto que tapando porque no es que tenía un agujero la botella en su parte del fondo, no, era una botella ciega, encima llena de estopa? Entonces, ¿por qué no creerle al señor Nieto cuando dice en su declaración indagatoria: yo me iba a pegar un tiro y le puse la botella y la estopa porque en una de esas la bala se traba, me pega y no me mata, y de última tengo una herida y así puedo volver a vivir con mi esposa? Esa era la idea de Enzo Nieto, esa es la idea original. Ese es el primer indicio. El segundo indicio es que tengo que analizar 3 posturas: conducta anterior al hecho, la que estoy mencionando, conducta concomitante con el hecho y conducta posterior al hecho. La conducta concomitante con el hecho dice que hubo una discusión previa antes de que él efectúe el disparo, ¿sí? Esa discusión previa es la que produce el estallido emocional del imputado. ¿Por qué? Porque si él hubiese tenido intención de matarlo, como dice la fiscalía, desde su casa, que salía con esa intención, que premeditó todo, lo mata en la primera oportunidad que tuvo, cuando discuten. ¿Qué se dijo en esa discusión? Es lo que yo me pregunto y me planteo. La discusión fue humillante. Estamos hablando de una persona de 30 años de casado con la cual su mujer tiene un amante. Eso es objetivo, eso está probado. Ella tenía un amante.
El señor Enzo Nieto, anteriormente a ese día, lo había entrevistado el señor Julio Vegas y le había pedido, por favor, que le diga la verdad. Que le diga la verdad. ¿Cómo lo trataba Julio Vegas a Enzo Nieto? Bueno, te hagas problema. Buscarle por el tema de los chicos. Lo trataba como un niño. Lo trataba en forma humillante para un hombre, denigrante. Aún así, él jamás lo agredió, hasta ese día. Porque ese día en la discusión, si usted lee la declaración indagatoria de Enzo Nieto, él piensa que ellos se van a un hotel de alojamiento a tener relaciones sexuales. La idea que tenía en su cabeza. ¿Por qué él tiene esa idea en su cabeza? Porque es lo que le dice la propia víctima. Eso es lo que le dice, motivo por el cual él se desencadena, sale a decir, debilita sus frenos inhibitorios. No estoy diciendo que no comprendía la criminalidad del acto porque ya estaríamos en el 34 de su primera, no. Estoy diciendo que en ese momento el señor Enzo Nieto tenía libertad de acción limitada. Limitada. ¿Cómo sigo probando dicha limitación? A 30 metros de la discusión, acciona y dispara. A 500 metros de los semáforos, es decir, pasando la rotonda antes de llegar a la otra, llegando a la otra rotonda, abandona el auto. El Fiat Siena rojo, conducta posterior al hecho. Abandona el auto a plena luz del alumbrado público. Ni siquiera lo esconde, lo deja estacionado porque se queda sin combustible. Sin cerradura de llave, también consta en el acta de impresión ocular y lo dijo acá el oficial, sin cerradura de llave, el arma a plena vista, con todos sus accesorios. Es decir, que el señor Nieto dejó el arma apoyada en el asiento del acompañante como estaba, como ocurrió en el hecho. No le sacó la botella, no le sacó la estopa, no la escondió, no descargó ni siquiera el arma. Hasta con la vaina servida estaba. Eso, sumado a que no tenía combustible, por lo tanto, no podría haber planificado matar y huir, sumado a que tampoco sabía que Julio Vegas en ese momento y en esa hora iba a ir a buscar a la señora Mancilla. No fue el encuentro de él. En todo caso, la fue a buscar a ella. Porque la propia testigo dice que esporádicamente él le mandaba un mensaje, o sea que ella no sabía con mucho tiempo de anticipación cuando le iba a ir a buscar, porque le decía, vamos a cenar. Entonces, si la propia Mancilla se había enterado que le iban a buscar apenas escasos minutos, mucho menos se podía haber enterado en Enzo Nieto. Sigo con la conducta posterior y digo, toma un remis, Enzo Nieto abandona el auto a la plena vista de todos, se toma un remis y se dirige a la casa de su madre. Enzo Nieto trabaja como mecánico en la casa de su madre, el taller viene del padre de él. Lugar a donde se lo puede encontrar fácilmente a Enzo Nieto era el taller que está en el domicilio de su madre. ¿A dónde se dirige Enzo Nieto? Al lugar del taller. Se mete a la pieza. Cuando es aprendido o arrestado por la policía, como lo dijo el oficial que intervino en la causa, estaba en un estado de shock. ¿Opuso resistencia? Ningún tipo de resistencia. Hablaba poco y nada. Con todo eso, no hubiese sido necesario, o ya no necesario, sino obligación para el Estado, para la justicia, de someterlo a una pericia psiquiátrica a este señor. No ameritaban las circunstancias una pericia, no lo hicieron. Después se le muestra arrepentimiento y declara en indagatoria todo, cómo fueron los hechos, sin ningún tipo de tabú. Con esos tres indicios anteriores, concomitantes y posteriores al hecho, yo puedo por lo menos inferir o poner como duda razonable el estado emocional del imputado, ¿sí? Que es el primer requisito para que se configure el homicidio atenuado por la emoción violenta, que básicamente redunda en el menor juicio de reproche por las mismas circunstancias. Ahora, el elemento normativo fundamental es que dichas circunstancias que rodean el caso ameriten una reacción de tamaña magnitud. Para decirlos en pocas palabras, el señor
Enzo Nieto debe haber matado porque el agravio que él ha recibido era de suficiente magnitud para producir en esa persona o en una persona promedio tal actitud homicida. De una persona que, repito, no tiene antecedentes ni conflictos, nunca ha sido violento, salvo el testimonio subjetivo de la señora Mancilla. Todos los demás testigos nunca hablaron que era una persona agresiva. Entonces, pienso, la circunstancia en la cual el señor Nieto encuentra a su mujer con su amante, discuten, siente humillación, dolor, se siente la peor persona. ¿Actuó él con libertad plena o directamente el impulso emocional, el estallido emocional, irrumpió en su cabeza, lo hizo cometer el delito, disparó el arma, pero cuando volvió a su estado de psiquis normal, hizo todo el camino de una persona arrepentida que no sabía lo que había hecho? La prueba está. Ahora bien, yo me pregunto, ¿en qué habrá incidido en la psiquis del imputado la participación que tenía la señora Karina Mancilla? Porque claro, Karina Mancilla tenía una vida paralela. Y ella afirmó que nunca le dijo a Enzo Nieto que ella tenía una relación con Julio Vegas. Entonces, esa duda, esa incertidumbre, porque claro, a donde tenía un problema Karina Mancilla, apareció Julio Vegas. Le solucionaba el problema con un departamento. Tenía otro problema, le faltaba trabajo al hijo menor, Julio Vegas le daba trabajo al hijo menor. Le llega el mensaje de texto a 10 horas, ¿quién era? Julio Vega. Trabajaba en la casa de unos ancianos, según la propia declaración de Enzo Nieto. ¿Quién iba a buscarla? Julio Vega. Esa psiquis emocional, ese desequilibrio emocional que lo lleva a Enzo Nieto a cometer también tiene responsabilidad, en este caso, la señora Karina Beatriz Mancilla, porque la manipulación que ha ejercido con este hombre ha sido infinita. Ha hecho lo que ha querido, aprovechando de la debilidad que él tenía por ella. Él la amaba, él estaba dispuesto a matarse por ella. Imagínense, sale dispuesto de la casa a pegarse un tiro y se encuentra de frente con el que él despertaba, y eso es cierto, el mayor de sus miedos. Él mentalmente lo ve a él como una amenaza que lo desintegra, lo destruye. En la propia declaración indagatoria dice, caminaba por las paredes, me estaba volviendo loco, dice Enzo Nieto en la declaración indagatoria. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, yo entiendo que sí es excusable el estado emocional. Por lo tanto, sí debería aplicarse el artículo 81, inciso A, primer párrafo. Por último, quiero decir palabras de Roxy. El estallido emocional no cae como un rayo en tiempos de paz, de tranquilidad. No, es un proceso prolongado en el tiempo. Y ese proceso prolongado en el tiempo, el señor Enzo Nieto lo venía sufriendo y padeciendo desde el año 2016. El hecho fue en marzo del 2018. Ese padecimiento, esa incertidumbre, esa inseguridad, Roxy la divide en 3 etapas. El nacimiento, cuando empieza la manipulación, la sospecha, el no, el sí. La agravación, la discusión anterior a que comete el hecho. Está probado que hay una discusión. Lo que nunca dijo la señora Mancilla es qué dijo en esa discusión. Porque lo que también está probado es que si hubiese sido intención de ese Nieto, lo mata en ese momento. No. Después la discusión fue. El motivo provocador fue la discusión. Y por último, era descarga energética. La descarga energética que pasó a las 23:30 horas en el semáforo. Entonces, hoy en día yo pienso y entiendo que están dados los requisitos legales para que se aplique el tipo penal de la emoción violenta. ¿Sí? Que tiene una pena de 3 a 6 años. Las circunstancias considero que son
excusables con respecto a la emoción y que está probada la emoción. Sin más, no tengo más palabras. Muchas gracias. ¿La Fiscalía va a hacer réplica? Gracias, señor. Voy a hacer uso del derecho de réplica nada más para Sí. aclarar un par de conceptos en razón, lo primero por el planteamiento de nulidad que hace la defensa técnica del señor Nieto, que creemos absolutamente improcedente. Además, entendemos que durante todo el proceso el acusado, imputado, acusado, ya sea en la etapa de la instrucción como en este debate, ha tenido la asistencia necesaria, el asesoramiento necesario y las oportunidades para hacer uso de las facultades que le otorga el ordenamiento penal a los fines de ofrecer los elementos de prueba suficientes como para armar la estrategia defensiva. Voy a ser puntual en un aspecto como para dar ejemplo de que si ha ejercido la defensa los letrados que en sus oportunidades han tenido la posibilidad de asistirlo. La queja se centra del doctor Luna en la anterior participación del doctor Leiva y del doctor Carvel. Pero ahora bien, lo que puntualicé en los alegatos recientemente fue que este Ministerio Público Fiscal amplió la acusación en orden a la figura del homicidio agravado con el uso de arma de fuego y el tribunal le otorgó la posibilidad de ofrecer prueba conforme lo tiene el artículo 412, su señoría. En cuanto dice, se suspendió el debate, se le dio 10 días para que puedan ofrecer nuevas pruebas y preparar su defensa. Me parece que ese ejercicio, esa facultad que le otorga la ley y que vuestra señoría solicitó a la defensa que pueda hacer uso, lo hizo uso. Es más, se permitieron traer 3 testigos a los fines de poder prepararse en orden a la nueva acusación que había hecho este Ministerio Público Fiscal. Por consiguiente, invocar que estamos en presencia de una nulidad absoluta porque se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio al acusado Nieto Enzo no correspondería en razón de las evidencias que hemos tenido y en oportunidad que vuestra señoría, este excelentísimo tribunal, ha podido evidenciar. Por consiguiente, vamos a solicitar que esa nulidad sea rechazada. Además, esta imposición de encuadrar la conducta del acusado dentro de la normativa del artículo 81, inciso primero, de moción violenta, evidentemente no corresponde. Razón que ha dado, en el caso de los alegatos expresados por el doctor López y la valoración oportunamente de la prueba, se ha quedado acreditado de que el señor Nieto ya tenía conocimiento de la relación que tenía la mujer. Es más, uno de los testigos que vino a declarar acá, ofrecido por la defensa, de nombre Misael Alberto Rivas, si bien lo tengo consignado, dijo que ya en el año 2017 era la última vez que lo había visto, en el domicilio de la señora Mancilla junto con el señor Nieto. El homicidio fue en marzo del año 2018. Y todas las testimoniales que han pasado, que las manifestaciones de las distintas personas que han comparecido a declarar, en especial la señora Mancilla, dejó establecido que ya había un vínculo. El señor ya sabía del vínculo que tenía la señora Mancilla junto con Nieto. Es decir, este estado de emoción violenta no lo veo. La emoción violenta se caracteriza por una, valga la redundancia, una emoción espontánea, es una reacción espontánea ante un hecho de agravio y no algo que ha venido siendo tomado, es decir, que ha venido tomando conocimiento de una situación en la cual quizás a lo mejor lo podríamos caracterizar de un desorden en razón de haber acumulado quizás a lo mejor una especie de bronca hacia su expareja, razón por la cual tampoco puede configurar de ninguna manera esta característica que trae el artículo 81, inciso primero. Y además por las circunstancias propias del caso, en el contexto en que se desarrolló el caso, de las situaciones previas a la conducta homicida, que las amenazas, las intimidaciones, la forma en que él actuó, que la preparación de esta conducta homicida,
que además que nunca fue una situación suicida como se trató de introducir, porque los mismos testigos, el doctor Ubillo lo dijo, que no era una persona violenta, que para él nunca hubiera podido hacerse autoagraviarse, autolesionarse. Y si hubiera querido autolesionarse o suicidarse, lo hubiera hecho en el primer momento, y no con un arma de las características como es un rifle, un arma larga como es un rifle. Por consiguiente, su señoría, ratificamos ya todos los argumentos expuestos por este Ministerio Público Fiscal en orden al pedido de condena del señor Nieto. Gracias. Doctor Luna, fines de la réplica. Sí, una sola cosita. El fiscal habla de lo hubiese hecho con otra arma. Como bien dijo la señora Mancilla, testigo presentada por él, había 2 armas en su casa, dice, 2 armas largas. O sea que ni siquiera tenía un arma corta para suicidarse, lo iba a hacer con lo primero que lo que tenía. Tengamos en cuenta el estado emocional que puede llevar a una persona hasta quitarse la vida. En segundo lugar, usted fíjese que el señor Enzo Nieto, al haberlo extraditado en varias oportunidades al señor Julio Vegas, como también dijo la señora Mancilla, conocía la casa del señor Julio Vegas. Enzo Nieto no fue al encuentro de Julio Vegas, eso está acreditado, porque si él conoce la casa, a dónde vive, sabe de qué trabaja, ¿por qué no lo va a buscar a su domicilio? No, fue al domicilio de Karina Mancilla. Al encuentro no fue Enzo Nieto pensando en encontrarse a Julio Vegas. Desgraciadamente, por respeto a la familia de la víctima, por respeto a la memoria de la víctima, aconteció el hecho. Pero creo que quedó probado por el propio testimonio de la señora Karina Beatriz Mancilla, que ella nunca le dijo de la relación que mantenía con Julio Vegas, y también dijo que ella nunca le dijo que Julio Vegas iba a ir esa noche a buscarla, porque ni siquiera ella lo sabía. Ello anula cualquier intención de premeditación que quiere imponer o sostener la Fiscalía. Muchas gracias. Bueno. Señor Nieto, póngase de pie, por favor, ahí en el lugar. Bueno, está a punto de finalizar este debate. En su presencia se ha receptado toda la prueba ofrecida por las partes, por la querella, la Fiscalía, por sus abogados defensores. Se ha llegado a esta última instancia de los alegatos. La Fiscalía ha pedido 25 años de prisión. Sus abogados defensores piden que se aplique moción violenta. El código le confiere a usted el derecho de decir la última palabra si es que usted quiere agregar algo aquí al tribunal antes de cerrar este debate. ¿Quiere manifestar algo más? Sí, sáquese el barbijo, por favor, porque no lo escucho. Bueno, tome asiento, señor Nieto, entonces. Se cierra el debate, el tribunal va a pasar a deliberar y la sentencia será leída y notificada oportunamente en los términos de ley. Buenos días a todos, muchas gracias.